Hola, hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el teorema de Bayes o el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es una técnica para calcular probabilidades condicionales, aunque son conceptos diferentes. Es propuesto por el matemático y teólogo inglés Thomas Bayes y ese teorema permite actualizar las probabilidades en función de una nueva evidencia. La probabilidad condicional es un concepto más amplio que se refiere a la probabilidad de un evento dado otro. Recordemos que el dado que o tal dado que sucedió tal cosa lo representamos con esta línea vertical, ¿no? Mientras que el teorema de Bayes es una aplicación específica de la probabilidad condicional para actualizar probabilidades en función de una nueva información. Nos podemos percatar que del lado izquierdo tenemos la probabilidad condicional que ya la hemos estado trabajando, ¿no? La probabilidad de A, dado que sucedió la probabilidad de B, es igual a la probabilidad de A y B entre la probabilidad de B. Esa es la probabilidad condicional y esta pues la expresamos de esta forma, ¿no? Decimos que esta es la probabilidad de que habiendo ocurrido B, ocurra A. Mientras que el teorema de Bayes, la, tenemos ¿no? El suceso B ha ocurrido, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de A? Es decir, que A sea causa de B, o sea, hallar la probabilidad de A dado B. Entonces podemos observar que existe algo de similitud entre la probabilidad condicional y el teorema de Bayes. La única diferencia que encontramos la encontramos en el numerador, ¿sí? Mientras que en la probabilidad condicional está trabajando con una intersección, en este caso en el teorema de Bayes no trabaja con ello, sino que trabaja con la probabilidad ahora invertida, ¿no? De B, dado que ha sucedido A, por la probabilidad de A entre B. Entonces puede haber un poquito de confusión entre ellas. Sin embargo, vamos a notar que la diferencia principal la encontramos en el numerador. Entonces, tomando en cuenta esto, es la fórmula que vamos a estar trabajando para el teorema de Bayes. Vamos a presentar un ejemplo, ¿no? Dice, aquí tenemos la fórmula, probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A entre la probabilidad de B. Ahora leemos aquí. Supongamos que hay dos clases de matemáticas en una escuela, la clase A y la clase B. Se sabe que el 60% de los estudiantes de la clase A son mujeres, mientras que en la clase B el 40% son mujeres. Además, el 30% de todos los estudiantes de la escuela están matriculados en la clase A. Ahora, si se selecciona un estudiante al azar y se determina que es mujer, queremos calcular la probabilidad de que este estudiante pertenezca a la clase A utilizando el teorema de Bayes. Entonces, antes de iniciar con ello, pues vamos a tratar de utilizar un diagrama de árbol que ya lo vimos y lo hemos trabajado, ¿no? Vamos a analizar que en este caso tenemos dos clases. La clase A, lo voy a apuntar aquí, la clase A y la clase B. ¿Sí? Pero ahora sí que disculpen ahí mis trazos. Y vemos que cada una de las clases están separadas entre hombres y mujeres. Aquí voy a poner la H de hombre, la M de mujeres, la H de hombre y la M de mujeres. Ya tengo aquí mi diagrama. Ahora voy a llenar o a rellenar los espacios que tengo de unos, ¿no? Observo que me dice que el 30% de todos los estudiantes de la escuela están matriculados en la clase A. Este 30% yo lo puedo traducir como 0.3, ¿no? O 0.30. Entonces, si el 30% de toda la matrícula de los estudiantes se encuentra en la clase A, quiere decir que en la clase B está el resto, que en este caso sería 0.70, que es lo que me falta para llegar a 1 o en su caso pues el 100%, ¿no? Ahora, observo lo siguiente también. Me regreso un poquito al texto. Hay dos clases, la clase A y la clase B. Se sabe que el 60% de los estudiantes de la clase A, es decir, de esta clase, el 60% de los estudiantes son mujeres. Entonces quiere decir que de esta clase hay
el 0.60% o 0.60 son mujeres. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar al 100 o al 1? Pues me faltan 0.4. Entonces, si el 60% son mujeres en la clase A, pues el 40%, que es lo que le falta para el 100, serían hombres. Y dice mientras que en la clase B, es decir, en esta, el 40% son mujeres. Entonces, punto 40 son mujeres. Estoy traduciendo el porcentaje a decimales. Y quiere decir que de hombres hay 0.60 o 60%, ¿no? Ahora, ya tenemos así que nuestro diagrama. Recordar que la suma siempre de, de estas ramificaciones nos tienen que dar 1. Aquí nos da 1 y aquí nos da 1 también. Entonces quiere decir que se está, pues ahora sí que cumpliendo con esa condición. Recordemos que la probabilidad, ¿no? Nos tiene que dar cada uno de los eventos al incluirlos, todos, pues nos tiene que dar 1 o 100%. Entonces ya tengo aquí mi diagrama. Ahora, me está diciendo si se selecciona un estudiante al azar y se determina que es mujer. Es decir, yo ya sé que la persona que se eligió al azar de esta clase es mujer. Pero queremos calcular de que, de que esta mujer, o cuál es la probabilidad de que esta mujer pertenezca a la clase A. Es decir, esta probabilidad tomando en cuenta la clase A. Entonces, tomando en cuenta todo esto, pues voy a utilizar el teorema de Bayes. No trabajaría aquí con la fórmula de condicional porque no me está determinando, ya tengo la determinación o la condicionante, sino que ahora quiero saber de esa condicionante a cuál pertenece, o de dónde viene, o cuál es la causante. Tomando en cuenta esto y la fórmula que tenemos acá, vamos a llamar, aquí sería importante que definamos, vamos a llamar a A, no sé, vamos a determinar lo que es la clase, no, la clase A. ¿Sí? Y vamos a llamar a B el que sea mujer. ¿Ok? Entonces me estaba pidiendo buscar la probabilidad de que sea de la clase A, dado que es mujer. Esa es la probabilidad que me está pidiendo. Es la que necesito encontrar. Entonces vamos a suponer que pues aquí tengo, vamos a llamar a esta la probabilidad de la clase A. Esta va a ser la clase A. La clase A. Y esta es la probabilidad de la clase B. Perdón por mis dibujitos, clase B. Y este punto 40 va a ser o hace referencia a la probabilidad de ser hombre, dado que pertenece a la clase A. ¿Sí? Es como la pudiéramos interpretar. Clase A. Y de este lado va a ser la probabilidad de que sea mujer, dado que viene de la clase A. ¿Sí? Clase A. Entonces acá abajo va a ser la probabilidad. Este punto 60 representa como la probabilidad de que sea hombre, dado que viene de la clase B. ¿Sí? Y finalmente la probabilidad de que sea mujer, dado que viene de la clase B. Y en este caso yo estoy buscando la probabilidad de que sea de la clase A, dado que es mujer, que sería como lo contrario de esto, ¿no?
de lo que tenemos aquí. Aquí es la probabilidad de mujer, dado que viene de la clase A, y aquí sería probabilidad de que es de la clase A, dado que es mujer. Entonces, tomando en cuenta ya esta clasificación, voy a trabajar con lo que es eh, el teorema de Bayes. ¿Ok? Lo voy a anotar aquí arribita. Entonces, la probabilidad de que sea de la clase A, dado que es mujer, es igual ¿a qué? A la probabilidad de que sea mujer, que es la B, dado que viene de la clase A. Y esta probabilidad de es mujer, dado que viene de la clase A, la observo aquí. Aquí está. Es la probabilidad de que sea mujer, dado que es de la clase A. Entonces esto es 0.60. ¿Ok? Por la probabilidad de que sea de la clase A. Y la probabilidad de la clase A es esta, que sería 0.30. ¿Ok? Entonces aquí tengo la probabilidad de que sea mujer dado que es la clase A y la probabilidad de que provenga de la clase A. Ahí está. Ahora me están pidiendo la probabilidad de B, que en este caso la probabilidad de que sea mujer. Y observo aquí lo siguiente, que tengo aquí a mujer y tengo aquí a mujer. Entonces con esas probabilidades son las que voy a trabajar. Sin embargo, recordemos que como tenemos una ramificación, la probabilidad de mujer completamente va a estar dada por la influencia de este con este. Y la probabilidad de la clase, sea de la clase B y sea mujer, va a ser influenciada por este y este. Y recordemos que cuando trabajamos con, con las ramificaciones, esta probabilidad de manera horizontal, esta probabilidad y esta probabilidad se multiplican para hallar la probabilidad. Y cuando trabajamos de manera vertical, se van a sumar las probabilidades. Entonces, en este caso, la probabilidad de que sea mujer está dada primero por 0.30, ¿sí? Por 0.60, ¿sí? Y esto lo voy a sumar a la probabilidad de 0.70, que es decir, que sea la clase B por 0.40, que en este caso sea mujer, ¿sí? Tomando en cuenta esto, 0.60 por 0.30 me da 0.18 entre 0.30 por 0.60 me da 0.18 más 0.70 por 0.4 me da 0.28 y esto me va a dar igual a 0.18 entre 0.46 y esto me da igual a 0.3913 que multiplicado por 100 me va a dar 39.13%. Entonces, la probabilidad de que un estudiante que sea mujer y que ésta pertenezca a la clase A es del 39.13%. ¿Ok? Continuamos el segundo ejercicio. Recuerden que ustedes pueden pausar el video, regresarlo e ir a haciendo sus anotaciones. Vamos al segundo ejercicio. Segundo ejercicio nos dice así. En una universidad, el 25% de los estudiantes son de primer año, el 40% son de segundo año y el tercero y 35% son de tercer año. Además, se sabe que el 10% de los estudiantes son de primer año, 5% de los estudiantes de segundo año
y el 2% de los estudiantes de tercer año han sido seleccionados para participar en un programa de tutoría. Si se selecciona a un estudiante al azar y se determina que está participando en el programa de tutoría, ¿cuál es la probabilidad de que sea de segundo año? Entonces vamos a regresar un poquito con el diagrama. Pues podemos observar que hay 3 grados, ¿no? El primer año, el segundo y el tercero. ¿Ok? Y pues nos dice que el 25% son de primer año, que sería 0.25. ¿Ok? 0.25. De segundo año tenemos al 40%, que regresando a la decimal sería 0.40. Y de tercer año tenemos al 0.35. Una vez más puedo observar que al sumar las 3 probabilidades o 3 porcentajes nos da 100 o 1. Y ahora nos dicen que 10% de los estudiantes de primer año participan en tutorías, el 5% del segundo año en tutorías y el 2% del tercer año en tutorías. Quiere decir que podemos hacer una segunda división, ¿sí? Entre los que sí son seleccionados para la tutoría y los que no son seleccionados para la tutoría de cada uno de estos grupos. Vamos a poner S de seleccionado y NS como no seleccionado. Aquí tenemos seleccionado. Recuerden, ustedes pueden usar la nomenclatura que ustedes decidan, nada más es importante que sea coherente y pues todo sea igual, ¿no? S de seleccionado en tutorías y NS no seleccionado para tutorías. Entonces me dice que del primer año, es decir, de esta clase del 0.25, el 10% de los estudiantes sí lo seleccionaron para un programa de tutoría. Este 10% lo represento como 0.1, ¿sí? O 0.10. Quiere decir que lo contrario de los que no fueron seleccionados, pues sería lo faltante para el 1, que sería en este caso 0.90. ¿Ok? Después el problema me dice que 5% del segundo año sí fueron seleccionados para la tutoría. En este caso, este 5% se traduce como 0.05. ¿Y qué porcentaje no fue seleccionado de este segundo año? Pues sería lo restante para el 1, que sería 0.95. Y finalmente nos dice que en tercer año el 2% fue seleccionado para la tutoría, que esto se traduce como el 0.02. Y lo restante 0.98. ¿Ok? Y observo una vez más, como comento, de que cada uno de los grupos me da uno, ¿no? Aquí me da uno, aquí me da uno, aquí me da uno y aquí me da uno. Eso se debe de cumplir para cada una de las ramificaciones. Ahora, me está diciendo si se selecciona un estudiante al azar se determina que sí está participando en el programa. Eso es el que sí participa. ¿Ok? Calcular la probabilidad de que sea del segundo año. Entonces voy a llamar, no sé, voy a poner, eso sería la probabilidad de que sea del año 1, la probabilidad de que sea, voy a ponerle A, la probabilidad de B es de que sea del año 2 y la probabilidad de C es de que sea del año 3. Este caso sería la probabilidad de que sea seleccionado, una S, dado que pertenece al primer año, que sería A. Y esa sería la probabilidad de no seleccionado, una NS, dado que pertenece al primer año, que es la A. Esta sería la probabilidad de S, dado que pertenece al segundo año. Esa sería la probabilidad de no seleccionado, dado que pertenece al segundo año, que sería la B. Y finalmente tenemos la probabilidad de
ser seleccionado, dado C, que sería el tercer año, y la probabilidad de no seleccionado, dado que es de tercer año, que en este caso es la C. Entonces me está diciendo que sí participa en el programa y que sea de segundo año. Entonces vamos a definir de que sea seleccionado. Entonces ya sabemos que es seleccionado, por eso es S, pero quiero saber que sea la probabilidad del segundo año, que en este caso es B. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero buscar. La probabilidad de que sea de segundo año, dado que sí está participando en el programa de tutoría. Entonces, tomando en cuenta, pues ahora sí que nuestro teorema de Bayes, entonces voy a tratar de hacerlo aquí lo más chico posible. La probabilidad de que sea de segundo año, dado que fue seleccionado, es igual a la probabilidad de que sea seleccionado, dado que es de segundo año, ¿sí? Por la probabilidad de que sea de segundo año, sería B, entre la probabilidad de que sea seleccionado, que sería la S, ¿no? Aquí un poquitito. Esta es la S. Ok, así sería. La probabilidad de B, dado que S, ¿no? La probabilidad de que sea de segundo año, dado que es seleccionado en el programa de tutoría, es igual a la probabilidad de que se sea seleccionado por el programa de tutorías, dado que es de segundo año, por la probabilidad de que sea de segundo año, entre la probabilidad de que sea seleccionado. Entonces, para ello, puedo observar que la probabilidad de ser seleccionado, dado que viene el segundo año, lo encuentro aquí. Aquí está. ¿Qué es este? Este que yo tengo aquí. Déjenme sombrearlo. Y aquí está. La probabilidad de que sea seleccionado dado B. Y esto es igual. Entonces a 0.05. ¿Ok? Por la probabilidad de B. ¿Cuál es la probabilidad de B? Aquí lo tengo. La probabilidad de B. ¿Ok? Que es igual a 0.40 entre la probabilidad de que sea seleccionado. Entonces tendré que trabajar con esta. Permíteme un poquito. Voy a apagar el celular. Entonces sería la probabilidad de que ser seleccionado. Entonces tendría que estar trabajando con estas probabilidades, ¿no? Que sería el S seleccionado, que sería todo esto, con la probabilidad de que sea B y que también sea seleccionado, y con la probabilidad de que sea C o de tercer grupo y sea seleccionado. Entonces con estas probabilidades son las que voy a trabajar la probabilidad de ser seleccionado. Aquí ya va a ser la primera, pues va a ser 0.25 por punto 10, pon asterisco aquí, ¿sí? Más 0.40 por punto 0.5, borrarle aquí bien, punto 40
por 0.5 más 0.35 por 0.02. ¿Sí? Y todo esto va a ser igual a 0.05 por 0.40. Esto nos da 0.02. ¿Ok? 0.25 por 0.10 me da 0.025 más 0.40 por 0.05 me da 0.02 más 0.35 o 0.35 por 0.02 me da más 0.007. Y eso es igual a 0.02. Y hago la sumatoria del denominador que me da 0.052. Y la división entre 0.02 entre 0.052 me da 0.3846 y esto lo multiplico por 100 y me da 38.46%. Entonces la probabilidad de que un estudiante que haya participado en el programa de tutorías sea del segundo año es del 38.46%. Entonces esa es la manera en la cual ustedes van a trabajar el teorema de Bayes. Y como saben, pues estamos vinculando, ¿no?, el diagrama de árbol que vimos al principio para poder interpretar de mejor manera este teorema. ¿Para qué nos sirve el teorema de Bayes? Pues por ejemplo en el área del diagnóstico médico permite calcular la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad dado un conjunto de síntomas observados, a lo mejor hasta filtrado el spam, ¿no? Determinar la probabilidad de que un correo electrónico sea spam, dado ciertos patrones de palabras o características, o incluso las predicciones meteorológicas, ajustar las probabilidades de diferentes condiciones climáticas dados nuevos datos observados. Entonces el teorema de Bayes es una herramienta poderosa para modelar la incertidumbre y actualizar las creencias en función de la evidencia disponible. Su aplicación requiere conocimiento de las probabilidades condicionales que ustedes pues ya la conocen. Entonces por mi parte sería todo, que tengan un excelente día.